Hola, ¿qué tal? Somos las tejedoras Kirikiri. En este tutorial les vamos a enseñar cómo tejer a 2 agujas este suéter con cuello smoking para dama. Verán que es muy fácil tejer este tipo de cuello y que resulta muy cómodo y lucidor. Les voy a dar las instrucciones para tejerlo en 3 tallas, talla chica, talla mediana y talla grande. Las instrucciones de cada una de estas 3 tallas aparecerán en su pantalla, es decir, cada vez que les dé una instrucción, verán que en la parte superior aparece la instrucción que corresponde a cada talla, mientras yo iré tejiendo la talla chica. Los materiales que necesitamos para la confección del suéter son lana en grosor 4 o grosor medio. Las cantidades para cada talla están apareciendo ahora en su pantalla. Necesitamos un par de agujas de 6 milímetros, una aguja de gancho de 5 milímetros, una aguja auxiliar o gancho para dejar puntos en espera y necesitamos también unas agujas circulares de 6 milímetros. Como siempre, tijeras, cinta métrica y aguja lanera. Esto y muchas ganas es todo lo que necesitamos para tejer este hermoso suéter, así que si están listos, vamos a empezar. Antes de continuar, les recuerdo que se suscriban a nuestro canal y que le den al me gusta que está abajo. Vamos a empezar tejiendo el delantero del suéter. Vamos a utilizar un par de agujas de 6 milímetros. Yo lo que hago para montar los puntos es que en vez de montar los puntos en una sola aguja de 6 milímetros, tomo en este caso un par de agujas de 4 milímetros y ahí monto los puntos. Esto es para que la primera vuelta sea muy sencillo tejerla, que no estén apretados los puntos, pero esto es opcional. Si tienen por ahí a la mano unas agujas de 4 milímetros, las utilizamos. Si no, montamos en una sola aguja de 6 milímetros. Ahora bien, para saber de qué largo tiene que ser la hebra que dejemos en el lado izquierdo cuando montamos los puntos y que no nos sobre ni nos falte material, lo que yo hago es muy sencillo, simplemente enrollo la lana, en este caso, en las 2 agujas de 4 milímetros juntas tantas veces como puntos necesite. Como necesito 74 puntos, voy a enrollar la lana en la aguja 74 veces. 74 veces enrollé la lana. Ahora ya sé que este es el tamaño de hebra que tengo que dejar para que me alcance perfectamente el material y no me sobre una hebra tan larga al final. Ahora pongo mis 2 agujas juntas y yo monto los puntos de la siguiente manera por si a alguien le sirve. Si no, cada quien los puede montar como guste. Con el hilo que va hacia la madeja, que es el que tengo en la mano derecha, hago un arito de esta manera y ese arito lo voy a introducir por las 2 agujas juntas. Ahora con el hilo que tengo en la mano izquierda, que es el que acabo de medir, doy una lazada sobre las 2 agujas. Saco el aro de las 2 agujas y tiro. Ya tengo el primer punto, ese lo puedo detener un poquito. Otra vez, hago un aro, lo meto, doy una lazada, saco el aro y tiro. Otra vez, aro, lo meto, lazada, saco y tiro. Y así, o como cada quien prefiera, vamos a montar 74 puntos. Una vez que tenemos montados los 74 puntos, entonces ahora muy fácil, sacamos una de las 2 agujas de 4 milímetros y los puntos nos quedan así muy flojitos. Entonces es muy fácil tejer esa primera vuelta y además va a quedar así bonita, abullonadita, no nos va a quedar apretada. Vamos a empezar a tejer y vamos a hacer un borde en elástico 1-1. Primero fíjense bien, les voy a explicar qué vamos a hacer con los puntos de orilla. Vamos a tener 2 puntos de orilla al principio de cada vuelta y al final de cada vuelta. El del principio de cada vuelta siempre lo vamos a deslizar de la aguja izquierda a la derecha sin tejer, lo pasamos simplemente. Y el del final de cada vuelta siempre lo vamos a tejer de derecho pero retorcido.
La excepción es esta primera vuelta donde sí vamos a tejer el primer punto, por eso, porque es su primera vuelta. Después ya no. Entonces vamos a empezar. Primero que nada, tomamos nuestra aguja de 6 milímetros y entonces empezamos así. El primer punto, punto de orilla, lo tejo en esta ocasión. Después, repito, ya no lo vamos a tejer. Y ahora empezamos con el patrón del elástico 1-1, que es simplemente tejer un punto de derecho y el punto que sigue de revés. Otra vez, un punto de derecho y un punto de revés. Y así vamos a continuar toda la vuelta. Y llegamos al final de la vuelta, un derecho y terminamos con un punto de revés. El último punto es el que vamos a tejer de derecho retorcido. Esto es, en vez de tomar el punto así, tomamos la patita de atrás y tejemos el punto de derecho. Eso es todo. Esto es para que nos quede más apretadito el borde lateral. Esta fue la vuelta por el derecho de la labor. Sé que es el derecho porque aquí del lado derecho tengo la hebra que me quedó cuando monté los puntos. Este es mi derecho. Ahora le damos la vuelta, cambiamos la aguja, quitamos la de 4 milímetros, tomamos la otra aguja de 6 milímetros y vamos a tejer la vuelta por el revés de la labor, que es muy sencilla. Ahora sí, el primer punto ya lo deslizamos, lo tomo como si lo fuera a tejer de derecho, pero no lo tejo y lo deslizo a la aguja derecha. Eso es todo, siempre vamos a hacer eso con el primer punto. Y ahora tejemos los puntos como se nos presentan. Si tengo derecho, tejo derecho. Y si tengo revés, tejo revés. Ese es el punto elástico 1-1. Y así tejiendo en elástico 1-1 vamos a continuar tejiendo hasta que completemos 10 vueltas. Muy bien, ya terminamos de tejer esas 10 vueltas en elástico 1-1. El tejido mide aproximadamente 5 centímetros. Ahora vamos a continuar tejiendo pero en punto jersey. El punto jersey es muy sencillo, simplemente cuando vamos envuelta por el derecho de la labor tejemos todos los puntos de derecho. El primero, como siempre, lo deslizamos de la aguja izquierda a la derecha y ahora ya empezamos a tejer todos los puntos de derecho. Termino la vuelta tejiendo todos los puntos de derecho, el punto de orilla, ya saben, de derecho retorcido. Y ahora cuando vamos por el revés de la labor, simplemente tejemos todos los puntos de revés. El primero lo deslizo de derecho sin tejer y ahora ya tejo todos los puntos de revés. Terminamos la vuelta por el revés de la labor, igual con el último punto de orilla de derecho retorcido. Y así vamos a continuar tejiendo en punto jersey, las vueltas por el derecho, tejemos los puntos de derecho y las vueltas por el revés de la labor, tejemos los puntos de revés y continuamos hasta que nuestro tejido mida desde el borde inferior hasta la aguja aproximadamente 30 centímetros. Y ahora que ya llegamos a esos 30 centímetros, vamos a continuar tejiendo de la siguiente manera. Vamos a tejer únicamente 25 puntos, el de orilla y ahora 24 más, ya pasé el de orilla y ahora cuento 24 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 21, 22, 23 y 24. Entonces en total en la aguja tengo 25 puntos. ¿Qué voy a hacer ahora? Simplemente le doy la vuelta a la labor y continúo tejiendo. Todos estos puntos que están aquí, aquí los vamos a dejar en espera. Vamos a continuar solamente con estos 25 puntos. Entonces ahora el punto de orilla lo deslizo de derecho sin tejer y continúo tejiendo normalmente en punto jersey. Termino la vuelta por el revés
Último punto de derecho retorcido y tejo otra vez por el derecho solamente esos 25 puntos contando el punto de orilla. Y así vamos a continuar tejiendo solo estos 25 puntos hasta que el tejido mida desde el borde inferior hasta la aguja un total de aproximadamente 50 centímetros. Estos puntos, repito, aquí los vamos a dejar, ya después los seguiremos tejiendo, pero ahorita tejemos solo con estos 25 hasta que el tejido mida desde el borde inferior hasta la aguja 50 centímetros. Una vez que tejimos hasta llegar a esos 50 centímetros del borde inferior a la aguja, simplemente vamos a ir tejiendo y cerrando los puntos. Entonces empezamos, deslizo el primer punto, tejo el que sigue y ahora monto el primero, el que deslicé sobre el segundo. Ahora tejo el que sigue y remato, tejo y remato. Siempre muy flojito, muy suelto el tejido, que lleve la misma tensión de todo lo que hemos venido tejiendo antes para que no se nos frunzan los finales, los remates. Así vamos a cerrar todos los puntos. Terminamos de cerrar, último punto de derecho retorcido y remato. Jalamos y ahora simplemente vamos a cortar la hebra. Dejamos una hebra suficientemente larga para que nos alcance para hacer esta costura del hombro. Cortamos y la vamos a pasar por aquí, por este punto. Ya está. Después la vamos a utilizar para hacer la costura y después ya remataremos lo que nos queda. Ahora vamos a ver qué hacemos con los puntos centrales. Lo que vamos a hacer es rematar los 24 puntos centrales. Entonces tomamos una hebra nueva y vamos a empezar. Deslizamos el primer punto, tejemos el que sigue y rematamos. Y tejo y remato, llevo 2, llevo 3 y así hasta que rematemos 24 puntos. Y 24 puntos. Y ahora, aquí tengo que tener 24 más 1, 25, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 y este 25, que son los mismos que tenía en esta otra parte del frente. Entonces, lo que hacemos a continuación es continuar tejiendo estos 25 puntos, normalmente en puntos jersey, hasta que completemos el mismo número de vueltas que dimos en este lado y cuando lleguemos ahí cerramos todos los puntos. Muy bien, ya tenemos el frente de nuestro suéter listo. Los bordes se enrollan, no se preocupen, es normal porque es punto jersey, así se va a enrollar, no pasa nada. Después, cuando ya armemos el suéter, eso ya no va a pasar más. Ahora vamos a ver cómo tejeremos la espalda. Para tejer la espalda vamos a montar la misma cantidad de puntos que montamos en el frente o en el delantero. Igual tejemos las 10 vueltas en elástico 1-1 y después continuamos tejiendo recto. No vamos a hacer ninguna disminución para escote, no hacemos nada. Seguimos con los mismos puntos hasta completar el mismo número de vueltas que dimos en total en el frente. Y cuando lleguemos ahí, vamos a ver cómo cerramos los puntos para los hombros. Fíjense bien, vamos a cerrar solamente 25 puntos, así que deslizo el primero, tejo el que sigue y remato. 1, tejo, remato 2, remato 3, así hasta 25 puntos. 24 y 25 puntos. Ahora tejemos 24 puntos, contando este. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 23 y 24 puntos. Estos aquí se van a quedar
Y ahora voy a rematar los 25 puntos que quedan de este lado. Entonces, este lo deslizo, dejo el que sigue y remato 1 y el que sigue 2 y así hasta terminar de rematar todos los puntos. Muy bien, ya rematamos los puntos que corresponden a los hombros y estos de aquí, estos 24 que dejamos en espera, son los que corresponden al cuello y los vamos a poner en una aguja auxiliar o en un gancho. Entonces simplemente los pasamos a esa aguja para que nos sea fácil hacer la costura de los hombros y después los vamos a retomar cuando tejamos el cuello. Listo, ya está. Entonces esos ahí los vamos a dejar y ahora vamos a hacer las costuras de los hombros. Cada quien puede hacer las costuras de los hombros como guste, como esté acostumbrado. Yo los hago de la siguiente manera por si a alguien le sirve la idea. Primero tenemos que poner la labor derecho con derecho. Aquí están enfrentados los dos derechos y yo lo que veo es el revés de la labor. Aquí están los reveses y vamos a hacer una costura aquí. Yo acostumbro a hacer mis costuras con una aguja de gancho y puntos deslizados. Para mí es muy sencillo, pero es algo que cada quien puede hacer, repito, como le guste, como se sienta cómodo. Aquí tenemos muy claramente los puntos, se ven, el punto cada fila donde terminó. Entonces vamos a empezar la costura uniendo a partir del segundo punto. Ahí introduzco el gancho y busco igual el segundo punto de este lado. Aquí está el primero, aquí está el segundo. Allí meto el gancho y voy a sacar hebra. Como es el primer punto, voy a hacer una cadenita. Después ya no, porque es punto deslizado. Entonces ahora me voy al punto que sigue. Aquí se nota claramente dónde está ese punto que sigue. Y aquí en la parte de atrás también se nota dónde está ese punto que sigue. Aquí vienen las cadenas, las V's. Entonces ahí meto el gancho, saco y saco de una vez la cadenita que tengo en el gancho. Otra vez. Meto la aguja en el punto que sigue. Me fijo que aquí también entre en el punto que sigue. Saco y saco de una vez. Y así, con mucho cuidado, con mucha paciencia, viendo que vamos punto por punto, vamos a hacer toda la costura del hombro. Vamos terminando. Nos quedan exactos los puntos, pues porque vamos punto por punto, entonces nos debe de quedar exacto. Aquí nos toca aquí. Y ahora sí, vamos al último punto. Y el último punto aquí empiezan los de este lado y aquí está el último punto. Los que dejamos en espera. Ya simplemente jalamos y ahora vamos a rematar esta hebra. Para rematar la hebra vamos a utilizar una aguja lanera. Les voy a mostrar cómo remato yo. Para los que ya saben, bueno, esto no tiene ninguna ciencia, pero para los que van empezando les puede servir de algo. Pasamos la hebra, hacemos un remate, o sea, un nudito. Y ahora, por la misma costura que acabamos de generar, simplemente vamos a pasar la hebra estiramos bien y después ya podemos cortar. Así hay que ir rematando todas las hebras que nos vayan quedando. Esta fue la primera costura. Vamos a hacer la costura del otro hombro y ya veremos cómo levantamos los puntos para tejer el cuello. Bueno, ya estamos listos para aprender a hacer un cuello smoking. Se ven muy bonitos, resultan muy cómodos y es muy fácil hacerlos en realidad. Para hacer este cuello vamos a necesitar unas agujas circulares, no porque vayamos a tejer en redondo, no, tejemos en vueltas abiertas, pero necesitamos el cable flexible
para que dé la vuelta aquí, porque en las primeras vueltas, sobre todo, pues una aguja recta no podría tejer esto. Entonces necesitamos unas agujas circulares. El cable puede ser de unos 60 centímetros, no necesita ser más grande. Yo no tengo ahorita a la mano uno de 60, entonces voy a usar este que es más grande, pero ustedes pueden usar un cable de 60 centímetros y con eso les alcanza perfectamente. Para levantar los puntos vamos a poner la prenda así, al derecho. Nosotros lo que vemos es el derecho de la labor. Ya puse los puntos que había dejado en espera del cuello, de la parte de la espalda, ya los puse en una aguja porque los voy a tejer. Tienen que tener la punta de la aguja hacia este lado porque nosotros vamos a empezar a levantar puntos aquí. Muy bien, tomamos una hebra nueva y vamos a empezar a levantar. ¿Dónde empezamos a levantar? Aquí terminamos de cerrar nuestros puntos y aquí nos quedó un punto grande, un espacio grande. Bueno, ahí vamos a levantar el primer punto. Nos ayudamos y sale, ya está. Ahora nos fijamos cuál es la hebra que va a la madeja y vamos a ir levantando un punto por cada vuelta que dimos. Es muy sencillo porque tenemos aquí una especie de nudo. Ahí en el nudo levanto un punto. Ahora tengo una cadena grande. Ahí levanto otro punto. Otra vez sigue un nudo. Ahí levanto un punto. Y luego una cadena grande y levanto otro punto. Y así vamos a continuar levantando hasta que lleguemos a la costura del hombro. Una vez que llegamos a la costura del hombro, yo tengo 44 puntos. Acuérdense que esto no es una ciencia exacta, lo importante es que sea más o menos alrededor de 44 puntos lo que tengamos. Ahora vamos a levantar, aquí está la costura del hombro. Levantar ahí es complicado porque está muy duro, muy grueso. Entonces levantamos un punto aquí. Y ahora vamos a tejer todos los puntos que dejamos en espera, los vamos a tejer de derecho, normalito. Los vamos tejiendo, los vamos pasando. Este está mal puesto, ya está. Entonces tejemos de derecho estos puntos que dejamos en espera. Termino los 24 puntos que tejí en punto jersey y ahora voy a levantar de la costura del hombro hacia acá la misma cantidad de puntos que levantamos del otro lado. Ahí sí tiene que ser exacto, no pueden ser más ni menos. Levanté uno antes de la costura, el mismo que levanté aquí después de la costura, ¿se fijaron? Entonces aquí yo tengo 26 puntos en este tramo de la espalda, tengo 26 puntos. Y ahora voy a continuar levantando puntos con el mismo patrón que apliqué en el otro lado de nudo y espacio hasta llegar al final de este tramo. Esta parte del escote donde rematamos los puntos y quedó plana, ahí no levantamos puntos, eso nos va a servir para después coser esta tira que vamos a tejer. Entonces continuamos levantando puntos hasta completar el mismo número que en el otro lado. Muy bien, ya tenemos levantados todos los puntos para empezar a tejer el cuello. Yo en total tengo 114 puntos, 44 de cada lado, más los 26 que tengo aquí en la parte que corresponde a la espalda. Vamos a empezar a tejer la primera vuelta que se teje por el revés de la labor. Vamos a empezarla a tejer y va a ser una vuelta de aumentos. Vamos a aumentar una cierta cantidad de puntos que les voy a indicar para que nos quede mejor el cuello, porque si lo tejemos solo con estos puntos se va a apretar, se va a hacer muy pequeño. Entonces necesitamos aumentar siguiendo el siguiente esquema. Empezamos a tejer, como es vuelta por el revés de la labor, vamos a tejer todos los puntos de revés. Solamente el primero, que en esta ocasión, como es su primera vuelta, lo vamos a tejer de derecho. Después ya no lo vamos a tejer, simplemente lo deslizamos como cualquier punto de orilla. Y ahora empezamos. El esquema es el que sigue. Tejemos un punto de revés.
Ahora, en el punto que sigue, vamos a tejer doble este punto, es decir, tejo un revés, no saco el punto de la aguja izquierda y vuelvo a tejer otro tomando la patita de atrás del punto y lo tejo. Entonces, este punto ya se convirtió en 2. Ahora, el patrón sigue 3 reveses. 1, 2, 3 reveses y otra vez un punto doble de revés. Entonces, tejo, no saco de la aguja izquierda, tomo la patita de atrás del punto y vuelvo a tejer. Y otra vez, un revés, 2 reveses y 3 reveses y un revés doble. Siguiendo este patrón, vamos a tejer hasta llegar al hombro. Llego al final casi, 1, 2, 3 y un revés doble. Y ya terminamos. Ahora en este espacio tengo aproximadamente 55 puntos. Ahora, ¿qué vamos a hacer con los puntos de la espalda? Igual tenemos que aumentar, pero ahí vamos a seguir un patrón diferente que es el siguiente. Tejemos un revés y luego un revés doble. Con cuidado. Y luego otra vez un revés y un revés doble. Y otra vez un revés y un revés doble. Y así hasta completar los puntos que corresponden a la espalda. Continuamos con este mismo patrón. Ya llegué a la costura del hombro. En este tramo de la espalda aumenté entre 12 y 14 puntos, es correcto. Y ahora con el último tramo del frente vamos a utilizar el mismo patrón que en el otro lado, que es un revés y luego un revés doble. Empezamos con un revés y luego un revés doble y ahora 3 reveses. Eso es lo que repetimos, el revés doble y los 3 reveses. Entonces, otra vez, un revés doble y 3 reveses. Y así hasta terminar. Este es el último revés doble. Termino con un revés y el punto de orilla, que ya saben que siempre lo vamos a tejer de derecho retorcido, igual que lo hicimos en toda la labor. En total, yo tengo 148 puntos. Si ustedes tienen entre 148, 146 o 150, es correcto. Lo importante es que sea un número de puntos par, porque vamos a tejer toda la orilla, todo el cuello smoking, lo vamos a tejer en punto elástico 1, 1. Entonces necesitamos un número de puntos par. Entonces, bueno, vamos a empezar. Vamos a tener nuestros 2 puntos de orilla normal. Entonces, vamos a pasar el primero deslizado, como si lo fuéramos a tejer de derecho, pero no lo tejemos. Y a partir de aquí ya empezamos a tejer un punto de derecho y un punto de revés. Y repetimos nuestro patrón de elástico 1, 1 todo el tiempo. Pues lo que vamos a hacer es continuar tejiendo igual. Esta tira va a ir creciendo y vamos a tejer hasta que tenga un ancho de aproximadamente 17 centímetros, que es lo que mide aproximadamente el claro que nosotros tenemos aquí. Conforme vayamos tejiendo, vamos a ir midiendo. Esta tira tiene que llegar hasta aquí y esta tira, por lo tanto, tendrá que llegar hasta el otro lado. Entonces tenemos mucho que tejer, vamos a hacerlo y los veo para ver cómo vamos a terminarlo. Muy bien, ya llegué a esos 17 centímetros aproximadamente. Yo sí mido de esta manera. La tira cubre perfectamente el claro que quedó aquí en el escote. Entonces, ahora sí, ya podemos cerrar todos los puntos. Vamos a ir tejiendo y cerrando.
Entonces simplemente vamos a ir tejiendo y cerrando. Tejemos los puntos como se presentan, como nos toca. Deslizo el primero, tejo el segundo que está de derecho y remato. Ahora el que sigue está de revés, lo tejo de revés y remato. Y así, siempre flojito, conservando la misma tensión de toda la labor, vamos a cerrar todos los puntos. Muy bien, ahora que ya cerramos el cuello, lo que vamos a hacer es pegarlo. Para pegarlo, fíjense muy bien, aquí tenemos, estas son las cadenas, la línea de cadenas que nos quedó cuando cerramos la labor. Esas cadenas, esos puntos los vamos a utilizar para pegar la parte que va a quedar por delante, que es este lado, este nos va a quedar por delante. Entonces, para pegar este lado que vamos a pegar por detrás, vamos a utilizar estas onditas que tenemos aquí, que son los puntos. Aquí en estos puntos vamos a coser la parte de atrás. Es muy sencillo, es una costurita muy sencilla, pero hay que hacerla en el lugar donde debe de ser. Entonces vamos a empezar con una aguja lanera, vamos a empezar a hacer la costura del primer lado, que es el que va a quedar por la parte de atrás. Entonces, bueno, paso la hebra por allí, por esa hebrita, por esa ondita que quedó. Y ahora me regreso, tomo la ondita de al lado y voy a tomar el nudito que tengo aquí en el lateral. ¿Se fijan? Que aquí nos quedaron los nuditos. Bueno, pues ahí paso la hebra. Y ahora me voy al nudito que sigue y tomo aquí la ondita que sigue, que es esta. Y paso. Ahora en la onda que sigue y aquí en el nudo que sigue. Es una costura sumamente fácil de hacer, pero hay que saber qué punto agarramos o qué punto tomamos para que después no se note por ningún lado la costura. Eso es lo que estamos buscando. Entonces así, aquí utilizamos los nuditos y aquí utilizamos estas onditas. Así vamos a continuar haciendo toda la costura. Vamos llegando al final. La onda y ahora nos venimos al último nudito. Ya está, ya nos quedó unido. Y ahora lo que hacemos es simplemente, aquí estábamos en el nudo, pasamos la hebra para acá y la rematamos. Ya está, y la perdemos por aquí mismo. Perdemos la hebra y cortamos. Ya está. Ahora vamos a pegar el otro lado que va por el frente. Ponemos la labor ahora al derecho. Lo que estamos viendo es el derecho de la labor y vamos a fijar esta parte aquí. Aquí, si se fijan, se ve esa línea de cadenitas de cuando cerramos la labor. Bueno, pues justamente vamos a utilizar esas cadenitas para ir haciendo la costura igual que la hicimos del otro lado. Aquí tomamos la parte de abajo de las cadenas. Fíjense bien cómo. Lo primero que vamos a hacer es fijar la hebra. Entonces la paso por aquí, atravieso la hebra que tiene un nudito y jalo, y esa hebra ya no se va a mover. Ahora voy a tomar esta parte, aquí tomo estas dos hebras que están, después ya me voy a ir nudito por nudito, pero para empezar tomo las dos. Y esto lo paso ahora para acá, o sea, tomo la parte de abajo de la primera cadena, paso la aguja y jalo. Ahora tomo el nudito, en la parte de arriba, tomo el nudito de esta manera, paso la hebra y ahora vengo a la cadenita de la cerrada de los puntos y la tomo así.
y otra vez me voy al nudo, lo paso y tomo la cadena. ¿Se fijan? Así nos va a ir quedando toda la costura. Entonces, así, con mucha paciencia, igual que el otro lado, vamos a ir haciendo toda esta costura. Y bueno, finalmente así es como queda el cuello smoking. Ya vieron que es algo muy sencillo y luce mucho. Ahora vamos a ver cómo vamos a hacer las mangas. Muy bien, aquí ya tengo tejida una manga para que se puedan dar una idea de cómo la vamos a tejer. Lo que vamos a hacer es levantar una serie de puntos aquí en el lateral del suéter y a partir de ahí vamos a tejer recto hasta llegar a determinada distancia. Ahí haremos 2 vueltas de disminución y después terminamos tejiendo el puño en elástico 1-1. Es muy sencillo, fíjense bien. Lo primero que vamos a hacer es medir de la costura del hombro hacia la derecha 21 centímetros y ahí ponemos un marcador. Y luego hacemos lo mismo hacia el otro lado, 21 centímetros y ponemos otro marcador. Y ahora vamos a levantar puntos de marcador a marcador. Para empezar a levantar los puntos, fíjense bien, porque tenemos lo mismo que teníamos cuando levantamos los puntos del cuello. Es este orden, hay un nudo y un espacio grande, y luego otra vez un nudo y un espacio grande. Es lo mismo. Sin embargo, aquí vamos a seguir una estructura diferente o un patrón diferente. El primer punto lo levantamos en el nudo, ahí donde medimos nuestros 21 centímetros. Ahí saco una hebra y la voy a poner en mi aguja. Ya está. Y ahora voy a seguir un patrón que es, estoy en nudo y ahora saco en el espacio grande y ahora saco en el nudo. Y ese patrón lo voy a repetir. Entonces me voy a nudo, espacio grande y otra vez nudo. Y me voy hasta el otro nudo, por lo tanto me estoy saltando un espacio grande, ¿se fijan? Entonces me voy hasta el nudo, ahí levanto, nudo, espacio grande y nudo. Y así continuamos hasta llegar a la costura del hombro, donde más o menos vamos a tener 35 puntos. Ya llegué a la costura del hombro, tengo 35 puntos. Entonces ahora continuamos con el mismo patrón y hasta llegar al siguiente marcador deberemos de tener el mismo número de puntos. Eso sí es bien importante porque si no, no nos va a quedar pareja la manga, ¿sí? Entonces vamos a continuar hasta llegar al siguiente marcador. Muy bien, ya tengo montados todos los puntos para la manga. Yo monté 70 puntos, 35 de cada lado. Esto no es una ciencia exacta, pero sí deben tratar de que sea un número aproximado al que yo les estoy dando. Si no, nos cambiará el diseño completamente. Es importante también que sea un número de puntos par porque vamos a tejer al final el puño en elástico 1-1, entonces necesitamos de preferencia que sea un número de puntos par. Entonces, ya que tenemos montados los puntos, vamos a empezar a tejer. Y vamos a tejer en punto jersey toda la manga, es decir, cuando vamos por el revés de la labor, como en este caso, la primera vuelta la vamos a tejer por el revés, tejemos todos los puntos de revés y cuando vayamos por el derecho de la labor, pues tejeremos todos los puntos de derecho. Igual que en todo el suéter, dejamos nuestro punto de orilla al principio y al final de la vuelta. Y entonces simplemente, como vamos por el revés, tejemos todos los puntos de revés y así continuaremos en punto jersey hasta que nuestra manga mida desde aquí, desde donde la montamos hasta la aguja,
41 centímetros. Así que tenemos mucho que tejer. Ya llegué a los 41 centímetros desde donde montamos los puntos hasta la aguja. Entonces ahora lo que vamos a hacer son 2 vueltas de reducción. Vamos a seguir un patrón para ir reduciendo puntos. Fíjense cómo es. Aquí pueden ver el patrón de la primera vuelta de reducción para cada talla. Revisen muy bien qué es lo que tienen que hacer según la talla que estén tejiendo. Es muy sencillo, empezamos deslizando nuestro punto de orilla y ahora simplemente hacemos un punto de derecho y 2 puntos juntos de derecho. Ese es el patrón, otra vez. Un derecho simple, ahora 2 juntos de derecho. Uno simple y 2 juntos. Así hasta terminar la vuelta. Vamos terminando la vuelta, un derecho, 2 juntos y ahora me quedan 2 derechos que simplemente los tejo de derecho y el punto de orilla, como siempre, de derecho retorcido. Quitamos 22 puntos, quiere decir que en la aguja ahorita nos quedan 48 puntos. Ahora, al empezar la vuelta por el revés de la labor, vamos a seguir reduciendo, pero vamos a seguir un patrón diferente. Aquí aparece el patrón de la segunda vuelta de reducción de cada talla. Revisen muy bien qué es lo que tienen que hacer según la talla que estén tejiendo. Ahora empezamos deslizando el punto de orilla normalmente y lo que sigue es tejer 2 puntos juntos de revés y luego 2 puntos de revés, 1 y 2. Y otra vez, 2 puntos juntos de revés y 2 reveses. 2 juntos de revés y 2 reveses. Y repitiendo este patrón vamos a llegar al final de la vuelta. Y la terminamos con revés, revés y 2 puntos juntos de revés. Y el punto de orilla de derecho retorcido. Ya está. Ahora en la aguja nos quedan 36 puntos. En esta segunda vuelta de reducción quitamos 12 puntos, así que nos quedan 36 puntos. ¿Y qué es lo que vamos a hacer con ellos? Pues vamos a tejer 10 vueltas en elástico 1, 1. Entonces deslizo el primero y empezamos con el patrón del elástico, que es un derecho, un revés, un derecho, un revés. Y así vamos a tejer igual que el elástico que hicimos al principio de nuestro suéter. Vamos a tejer 10 vueltas. Terminamos las 10 vueltas en elástico 1, 1 y ahora simplemente vamos tejiendo y cerrando los 36 puntos. Deslizo, tejo y remato. Muy bien, terminamos de cerrar todos los puntos y ya está, ya quedó la manga lista. Ahora hacemos la otra manga exactamente igual, levantamos los mismos puntos, todo es igual y después ya solo vamos a ver cómo hacemos la costura de las mangas y los costados del suéter. Muy bien, ahora que ya tenemos las 2 mangas tejidas, lo que vamos a hacer para terminar el suéter es la costura de las mangas y de los costados. Cada quien, repito, puede hacer sus costuras como se acomode más. Yo las voy a hacer igual con la aguja de gancho y puntos deslizados. Les enseño cómo por si a alguien le sirve. Voy a hacer los puntos deslizados utilizando los espacios que me quedan entre nudo y nudo. Ahí es donde voy a ir metiendo el gancho para hacer los puntos deslizados. Entonces paso, saco y como es el primero hago una cadenita. Ahora ya nada más paso, saco y saco de una vez. Me voy al espacio que sigue. Entonces aquí están los nuditos. Meto, saco y saco de una vez. Y así o como cada quien prefiera,
Vamos a hacer toda la costura de la parte inferior de la manga y después del costado del suéter. Y con eso habremos terminado. Y bueno, pues aquí tenemos el resultado de nuestro trabajo. Espero que mis instrucciones hayan sido claras. Si les gustó el tutorial, denle al me gusta que está allá abajo, compártanlo con sus amigos y amigas tejedoras, suscríbanse a nuestro canal y como les digo siempre, sigan tejiendo, que es la mejor parte de la vida. Adiós.